Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos. Qué alegría de estar aquí con ustedes una vez más. Otro domingo que venimos aquí a ministrar para el Señor. Otro domingo que tenemos la capacidad de adorarlo, que nos da Él no solo la voluntad de estar aquí, sino la capacidad. Tenemos la voz, tenemos la mente, tenemos la fuerza, tenemos todo lo necesario para poder adorarle y para también comunicar su palabra. La verdad, es un privilegio, así que estoy feliz de estar aquí. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando del desánimo nos dimos cuenta una cosa muy importante que hizo David, que él estaba en un momento muy difícil, pasando muchas pruebas, ¿verdad? La primera de Samuel 30, donde estuvimos, le pasaron cosas que a nosotros creo que no van a pasar nunca. Habían invadido el lugar donde él vivía, estaba en terreno enemigo, estaba siendo despreciado por la gente donde estaban los filisteos. Además estaba con 600 hombres que eran gente que estaba cargada de problemas, él cargado de problemas, perseguido por Saúl. Cuando regresa a la aldea que le habían dado en el lado filisteo, encuentra que Siclag, que es la ciudad donde él estaba quemada, y encuentra que se habían llevado a sus esposas, se habían llevado a sus hijos, se habían llevado sus pertenencias de él y de todo el pueblo que estaba con él. Y hermanos, una situación difícil en la que todos se echaron a llorar de impotencia, de ver que estaban cargados de problemas, que estaban cargados de dificultad, y el Señor le había añadido, le había agregado a esa situación difícil. Y ahora se tiraron a llorar hasta no poder más, dice la Escritura. No podían sacar más lágrimas, ya no tenían lágrimas que sacar. Y el pueblo comenzó a hablar encima de que también David era uno de los que habían perdido todo. El pueblo ahora quería apedrearlo a él. La gente que había venido a pedirle ayuda, que él no estaba para ayudar a nadie, pero habían venido a pedirle ayuda a él, que los dirigiera, porque eran gente que estaba desesperada, gente que estaba perseguida también, gente que estaba con deudas, gente que los estaban buscando, quizás habían matado accidentalmente, y ustedes saben cómo es esto. En ese tiempo había mucha venganza, ojo por ojo, la ley del talión. Y entonces estaba toda esta gente desesperada y él estaba cuidando de ellos, y ahora ellos lo querían apedrear. David se fortaleció en el Señor. Él venció el desánimo él mismo. Él se dio cuenta quién era. Él se dio cuenta que el Señor lo había elegido, que el Señor lo había buscado, y ahora lo encontramos saliendo de esta situación. Y hermanos, quiero mostrarles de nuevo los 3 puntos de la semana pasada. Van a estar en pantalla en este momento. ¿Qué hacer cuando estamos desanimados? Lo primero que hizo David fue fortalecerse en el Señor. Fortalecerse en el Señor. Lo segundo que hizo David es consultar a su Dios. Él no se quedó solamente diciendo, bueno, ya me fortalezco y entonces ahora yo hago lo que quiero. No, David vino y habló con el Señor, ¿verdad? Ocupó el medio que había en ese momento para comunicarse con el Señor. Yo les dije a ustedes que nosotros no tenemos un efod. Nosotros no hablamos con el Señor en sueños. Nosotros no escuchamos la voz audible del Señor, pero nosotros sí somos capaces de leer la palabra de Dios y tenemos la capacidad de orar, de comunicarnos con Él. Entonces, fíjese, lo último que hizo David no se quedó solamente con consultar a Dios, sino que se levantó e hizo algo. David no se quedó tirado en el suelo después de llorar, no se quedó debajo de un árbol, ¿verdad? Como le ha pasado a otros personajes bíblicos que cuando se encontraron desesperados, cuando se encontraron llenos de angustia, solo se quedaron tirados. Mencionamos a este profeta Elías, que tuvo que venir un ángel a sacudirlo, a levantarlo. El Señor no quería que se quedara tirado. David se dio cuenta de que eso era lo que el Señor quería de él, que se levantara y que hiciera algo. Entonces, 3 cosas: fortalécete en tu Dios, consulta a tu Dios, no hagas lo que tú quieras, sino que haz lo que el Señor quiere de ti, y levántate y haz algo, no te quedes tirado. Esas actitudes han quedado grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué?
para el momento en el que a nosotros nos vengan a suceder las situaciones, porque hermanos, créanme que la situación difícil está a la puerta. En cualquier momento, a cualquiera de nosotros se nos puede venir una situación difícil, porque somos hijos de Dios, porque somos bendecidos y porque somos en victoria. No quiere decir que a nosotros no nos puede ocurrir algo. El Señor puede permitir que nos pasen cosas y nosotros tenemos que estar preparados. No quiere decir que el Señor no nos ama. No quiere decir que el Señor se ha olvidado de nosotros. No quiere decir que estamos en pecado. Simple y sencillamente el Señor, hay momentos en que aprueba la prueba del justo. Y vamos a tener que atravesar por esas cosas, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener listo lo que tenemos que hacer para ese momento. Algo interesante que yo veo en toda la situación de David es que nosotros podemos decir, nos puede llegar en cualquier momento, de una manera fortuita, de una manera sorpresiva. Pero a David no le sucedió eso. No le llegó de una manera fortuita, no le llegó de una manera sorpresiva, no fue una emergencia, sino que, ¿verdad? Él estaba esperando que le sucedieran cosas como esta, porque era algo con lo que él estaba viviendo. La situación de persecución era algo que estaba ahí permanentemente. No es algo que le pasó por un año, no es algo que le pasó por 2 años, sino que es algo que le pasó por muchísimo tiempo. Porque a David lo persiguió Saúl. Y fíjese, mucha gente no sabe esto. Lo persiguió por 13 años. Porque las personas, cuando usted oye a los predicadores decir, sí, Saúl perseguía a David, Saúl perseguía a David, Saúl perseguía a David, y entonces la gente piensa que lo perseguía por una cuadra. No, hermanos, piensan que lo estaba persiguiendo por una semanita. No, no es por un mes, no es por un año, es por 13 años. Hermanos, son de estas situaciones difíciles, de estas situaciones que nosotros estamos atravesando muchas veces. Hermanos, muchos de nosotros tenemos situaciones migratorias que tardan muchísimo tiempo, tardan décadas. Algunos de nosotros tenemos enfermedades que nunca se quitan, enfermedades permanentes que viven con nosotros, se han mudado a vivir en nuestro cuerpo y no nos podemos deshacer de ellas. Tenemos familia que queremos traer y que no podemos. Muchos de nosotros estamos también en medio de problemas diferentes, problemas matrimoniales. Yo sé de muchas personas que están teniendo problemas matrimoniales, ¿verdad? Lo estábamos hablando ahora en escuela dominical. Gente que de repente está haciendo las cosas bien o creen que porque están haciendo las cosas bien, creo que las hacen demasiado bien, ¿verdad? Al punto de que tienen problemas matrimoniales y estos problemas permanecen porque tampoco corrigen lo que están haciendo mal. Los hijos, ¿por cuánto tiempo son hijos tuyos tus hijos? Los hijos son hijos para siempre. O sea, las personas, algunas personas tienen este concepto que los hijos hasta los 18 años ya se van de la casa y se acabó. No, hermanos, eso sigue. Los hijos cumplen 30, 40, 50. Ayer estaba hablando con alguien y me estaba contando de cosas de su hija, y su hija tiene casi 40 años. Entonces yo digo, ¿cuándo se acaban los problemas de los hijos? Nunca, no se acaban nunca. Son problemas que se han venido a vivir con nosotros. Son problemas permanentes. Hermano, hay problemas de trabajo que nunca se van. Yo no sé si yo les he contado, yo creo que sí. Porque en mi trabajo yo tengo un problema que estaba ahí cuando yo llegué, hace 10 años. Y el problema todavía está ahí. No se ha ido. Se vino a vivir conmigo, ¿verdad? No me puedo deshacer de ese problema. Y yo lo discuto con mi jefe y le digo, mira, hay que hacer algo con este asunto. Y mi jefe me dice, déjalo ahí, porque no es él el que lo está sufriendo. Yo soy el que está en la oficina aguantando ese problema todo el tiempo. Y me dice, déjalo ahí, no vamos a hacer nada con eso. Y he hablado con él múltiples veces, porque cada vez que yo me encuentro, que a mí cuesta que se me acabe la paciencia, pero cuando se me acaba la paciencia se me acaba, ¿verdad? Y yo he visto esto, que Dios es también así. Se le acaba la paciencia. Y se me acaba la paciencia, y yo le llamo a mi jefe y le digo, mira, hagamos algo, porque esto hay que resolverlo. No lo resolvemos. Ahí está. Se ha venido a vivir ese problema conmigo. El otro día
me encontré a una amiga que tenía años de no verla. Cuando yo dejé de verla, tenía años con un problema con una hija. Y le digo yo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Y cómo está su hija? Y me dice, tengo problemas con mi hija. O sea, siguen los problemas, no se acaban los problemas, ¿verdad? Son problemas permanentes, tenemos que vivir con ellos, nunca cambian y si acaso, a veces hasta empeoran. La pregunta es, que usted se estará haciendo y que me hago yo, ¿por cuánto tiempo es cristiano aguantar una situación? ¿Por cuánto tiempo debemos nosotros de quedarnos soportando sin salir corriendo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Verdad? ¿Hasta cuánto tiempo es justo que yo diga, ¿sabe qué? Yo no aguanto esto, voy a correr de aquí, me voy para otra parte? ¿Hasta cuánto? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo debo soportar sin quebrarme? Porque de repente no nos podemos deshacer de la situación, no podemos salir corriendo. Si es dolor en el cuerpo, si es un proceso migratorio, no podemos solo salir corriendo, no se puede. Tenemos que aguantar todo el tiempo que se tarde, pero ¿cuánto tiempo aguantamos sin quebrarnos, sin perder la fe? ¿Cuánto tiempo? Yo te propongo que debes perseverar. Por eso vamos a hablar de perseverancia. Te propongo que la perseverancia pone en evidencia lo que tú entiendes y piensas de Dios. La perseverancia pone en evidencia lo que piensas, fíjate bien, te lo voy a repetir, y lo que entiendes de Dios. Eso es. Vamos a estar al final de la primera de Samuel y al principio de la segunda de Samuel. Porque la semana pasada estuvimos en la primera de Samuel 30. Ahora vamos a estar en la primera de Samuel 31 y vamos a estar en la segunda de Samuel 1, ¿verdad? Porque es la continuación de la historia de la semana pasada. Y vamos a leerla, pero no lo vamos a hacer sin reconocer a nuestro Padre Celestial. Les voy a pedir que se pongan de pie y que oren conmigo. Si gustan, para intimidad con el Señor, pueden cerrar sus ojos. Por reverencia pueden inclinar sus rostros también y oremos juntos. Padre, interrumpimos, Señor, nuestra vida, interrumpimos nuestro descanso, interrumpimos, Señor, todo lo que nosotros estamos haciendo, arriesgando incluso la propia vida, Señor, con todo lo que está sucediendo para estar aquí, porque, Señor, nosotros consideramos, Señor, que tú eres más importante que todo lo que está sucediendo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí. Te damos gracias, Señor, porque nos permites acompañar, Señor, a nuestros hermanos en adoración. Porque nos permite, Señor, exponer y recibir tu palabra. Porque eso nos ayuda a seguir adelante. Nos ayuda a mantener la esperanza. Nos ayuda a vivir confiados. Nos ayuda a mantener la fe. A seguir empujando hacia adelante, sabiendo, Señor, que tenemos que vivir la vida de una manera que te agrada. Padre, la vida va a suceder. Yo lo sé y mis hermanos lo saben, pero necesitamos de tu instrucción. Estamos aquí buscando tu rostro. Estamos aquí buscando tu palabra. Queremos oírte, Señor, porque necesitamos saber lo que debemos hacer. Necesitamos saber qué es lo que nosotros podemos hacer, Señor, que sea agradable a tus ojos cuando estamos en dificultad. Padre, que en todo lo que nosotros entendamos, seas tú diciéndonos. Que en todo lo que nosotros hagamos, seas tú agradado y glorificado. Que en todo, Señor, el resultado de nuestra vida, Padre, seas tú el que se lleva la honra. Bendito seas, Señor, porque sé que estás en medio de nosotros y porque, Padre, sé que nos acompañarás este día y estarás entre nosotros caminando, tocándonos el corazón, nuestra mente, nuestra alma, y pondrás tu brazo sobre nosotros y caminarás en la dificultad. Gracias, Padre eterno, por todo lo que haces en nuestras vidas, por habernos ofrecido salvación y mantenerla, intercediendo permanentemente junto al Padre. En tu nombre, Señor, pedimos todas estas cosas. Grande eres, Jesucristo.
Amén. Vamos a leer lo que es la primera de Samuel 31 del 1 al 4. Primera de Samuel 31 del 1 al 4, segunda de Samuel 1 del 1 al 16 y la segunda de Samuel 2 del 1 al 4. Fíjese, vamos a llegar hasta la segunda de Samuel 2. Vamos a leerlo todos juntos como hacemos siempre, al unísono, respetando las comas y los puntos, para que podamos comprender bien lo que está diciendo la palabra de Dios, para que lo podamos absorber. Todos juntos. Y los que no tengan su Biblia con ustedes, pueden entonces leerlo en pantalla. Comenzamos con la primera de Samuel 31, del 1 al 4. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Dejando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y me dijo: heme aquí. Y yo dije, y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová.
Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y no, esa ya no es. No. Oh, perdón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Hasta ahí estamos. Tomen asiento. Tomen asiento. Es la palabra de Dios. Historia larga, pero hermanos, era necesario que leyéramos todo eso para que comprendamos lo que el Señor nos va a decir ahora. Yo no sé si vieron todo el detalle porque es mucho, pero se van a dar cuenta de que, como ya les dije la semana pasada, porque les quiero dar un poquito de contexto de esta historia. Yo les dije al principio del mensaje hoy que el rey David había sido despreciado de los filisteos. El rey Aquis iba para la guerra contra Israel. Le había dicho a David: ven conmigo. Los príncipes de los filisteos tuvieron desconfianza porque David era aquel que mataba sus 10,000. O sea, era un hombre que en guerra había matado muchísimos filisteos. Y estando en la guerra, los príncipes de los filisteos tenían miedo de que, viendo que estaban matando a su propia gente, que él se les diera vuelta y que comenzara a matar filisteos. Tenían razón de temer. Vino el rey Aquis, rey de Gat, de los filisteos, y envió de regreso a David. Lo despreció porque tenían miedo de él. Lo manda de regreso y David encuentra la ciudad quemada. Se habían llevado a su mujer, se habían llevado a sus hijos, sus mujeres, sus hijos, sus cosas de él y de toda la gente que estaba con él. David, después de esto, se fue detrás de los amalecitas, que eran quienes se habían robado todo, y fue a recuperar todo. Recuperó a su mujer, recuperó a sus mujeres, recuperó a sus hijos, recuperó sus cosas. Todos recuperaron todo, excepto que la aldea estaba quemada. Regresaron con todas sus cosas, con toda su gente, y comenzaron a reconstruir. En esto, los filisteos se habían ido a pelear contra Israel. Entonces, en lo que David estaba peleando con los amalecitas, quitándole las cosas que le habían robado, ya los filisteos estaban peleando contra Israel. Recién regresa David de nuevo a Ziklag, encuentra todo quemado y comienza a reconstruir el lugar donde van a vivir. Imagínense que usted viene de vacación, no viene ni siquiera de que lo desprecien, sino que viene de vacación y encuentra su casa inundada, ¿verdad? Que yo sé que a alguno de ustedes le ha pasado. Y no puede sentarse a descansar, aunque venga cansado, aunque venga de manejar mucho, aunque venga con ganas de estar tranquilo, no puede. ¿Por qué? Porque tiene que resolver el problema que tiene enfrente. David llegó de pelear y llegó a tratar de reconstruir donde iba a dormir. Fíjese, cuando llega este muchacho, ¿verdad? Que ya había pasado la guerra contra Israel, llega este muchacho con tierra en la cabeza, con la ropa rota. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Cuando una persona rasgaba sus vestiduras, es porque algo terrible había pasado. El muchacho llegó con la ropa rota no porque alguien se la había alado, se la había roto él mismo. Y llegó con tierra en la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la gente se echaba tierra o se echaba ceniza en la cabeza, quiere decir también que estaban de luto. O sea, este muchacho llegó con malas noticias. Solo lo vio David y le dice: te ruego que me digas qué es lo que está pasando. Porque llegó con la apariencia de una persona que traía malas noticias. Y fíjese, ahí comienza, ¿verdad?, la historia de nosotros hoy, ¿verdad? Ahí comienza. Había muerto el rey Saúl.
muchos israelitas, había muerto el rey Saúl, habían muerto los príncipes de Israel. Dice que Abinadab había muerto Malquisúa y había muerto, peor que todo, Jonatán, que era el mejor amigo de David. Mi primera reacción, hermanos, cuando yo me leí esto, cuando yo me di cuenta que Saúl había muerto, cuando yo leí la historia y dice que Saúl se vio afligido porque lo venían persiguiendo y porque venían los flecheros y sintió tanto miedo de que lo fueran a escarnecer, porque claro, iban a agarrar al rey del enemigo, le iban a hacer quién sabe qué. Tuvo tanto miedo que se dejó caer sobre su propia espada. En ese momento, cuando yo leí eso, dije yo, David va a ser rey. Se acabaron los problemas para David. Y prácticamente, hermanos, cuando yo estaba leyendo la historia, yo me alegré por David. Y me parece sorprendente que esa no es la reacción de David. Imagínense, hermano, que nosotros tenemos, le estaba diciendo a ustedes, problemas que están con nosotros permanentemente. Problemas que duran mucho tiempo. Si usted tiene una enfermedad que la ha tenido por años y el Señor se la quita, ¿cuál es su reacción? ¿Es su reacción tristeza? ¿Es alegría? ¿Qué pasa si usted está en un proceso migratorio de décadas y de repente le llega la carta? Grita todo el mundo de alegría después de que se acabó ese problema de tantos años que usted no sabía ni cuándo se iba a terminar. Si usted tiene a su familia lejos, que no le han dado visa o que no le han salido la documentación necesaria y de repente aparece aquí su familiar después de muchísimos años de no ver a su familia, ¿cuál es su reacción? ¿Es tristeza? No, no es tristeza, es alegría. Entonces yo digo, a David se le acaba de terminar el problema más grande que él tenía, que por 13 años este hombre lo ha perseguido. Y fíjese, yo hubiera esperado a un David que gritara aleluya. Yo esperaba a un David que diera un grito de júbilo. Y no vemos eso. Y es por esas cosas que este es el hombre conforme al corazón de Dios. La muerte de Saúl no le trajo felicidad. Le trajo, fíjese, tristeza, endecha, luto, completamente opuesto a nuestra reacción, por lo menos a la mía. Y yo me pongo a observar por qué es que David no está feliz, ¿verdad? ¿Por qué es que David no está feliz? Y otra pregunta más importante que esta es, ¿por qué David no acabó con su situación antes? Porque, hermanos, si nosotros volvemos a los mismos problemas de siempre, un problema migratorio, y nosotros tuviéramos la capacidad de resolverlo inmediatamente, lo hacemos. Si nosotros tenemos un problema de enfermedad y hay algo que podamos hacer, de hecho buscamos, ¿verdad?, la solución a los problemas médicos, un médico o un nuevo tratamiento, buscamos alternativas porque queremos deshacernos del problema, buscamos cómo. Pero yo veo que David solo huyó y no hizo nada por resolver el problema. Y me parece extraño porque David había matado osos con sus manos. David había matado leones con sus manos. David tuvo a Saúl 2 veces junto a él y lo podía haber matado, se podía haber deshecho de su problema. ¿Por qué es que David soportó la persecución por 13 años? Fíjese que ahí veo la primera cosa que nos hace diferentes a David, y es una actitud que nosotros tenemos que cambiar en nuestras vidas. Es una actitud que nosotros tenemos que imitar de alguna manera. Punto número 1. ¿Qué es lo que refleja la actitud de David en la dificultad? Lo va a ver en pantalla. Dice, respeto a las decisiones de Dios. Respeto a las decisiones de Dios. Esa es la razón por la que él prolongó su persecución. Yo pienso que esto es algo que no nos detenemos a pensar. ¿Quién era el que perseguía a David? Saúl, el rey Saúl. Pero ¿quién había puesto
al rey Saúl como rey de Israel. ¿Quién lo había puesto ahí? Dios mismo. Y entonces, fíjese, se lo traje ahí para que lo miren. Primera de Samuel 9:17 dice: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará mi pueblo. Dios escogió a Saúl y David lo sabía. Entonces, David sabía que si terminaba con la vida de Saúl, estaba irrespetando la decisión de Dios de tenerlo de rey. O sea, Dios lo puso de rey, yo no lo puedo quitar, no tengo la autoridad. Nosotros a veces no nos ponemos a pensar que si tú tienes una enfermedad, ¿quién es el que la ha autorizado? Si tú tienes un problema migratorio, ¿quién es el que lo está permitiendo? Si tú tienes un problema con un hijo, ¿quién es el que lo... Hermanos, yo veo, porque la gente dice, no, esto es cosa de Satanás. No, hermanos, no es cosa de Satanás. Satanás no tiene autoridad para hacer contigo lo que le dé la gana. Yo lo veo en el Antiguo Testamento pidiéndole permiso al Señor para poder atacar a Job. Y lo veo en el Nuevo Testamento también pidiendo permiso para atacar a Pedro. El diablo no te puede hacer nada si Dios no dice ok. ¿Quién es el que te ha puesto en medio de la situación en la que estás? Hermanos, yo veo que si un problema es permanente, que si no puedes resolver un problema, es porque Dios está tratando contigo y está tratando de hacer algo contigo, y tú no puedes detener lo que el Señor está haciendo hasta que hagas lo que Él quiere que hagas. Yo creo que debemos de entender que es algo que el Señor ha permitido. Y yo admiro la perseverancia de David. Tenemos que seguir adelante. No podemos parar. No podemos parar. David sigue adelante porque el Señor lo ha puesto en esa situación para que él atraviese por ella. Yo pienso de que también nosotros necesitamos perseverar. Sí necesitamos hacerlo. Necesitamos agarrar paciencia. Necesitamos aprender a soportar. Fíjese, porque cuando nosotros no soportamos, cuando nosotros no perseveramos, cuando nosotros no tenemos paciencia, el Señor no logra en nosotros lo que Él está tratando de obtener. No lo logra. No lo logramos nosotros. Hermanos, yo veo historias de cristianos que ya no soportan más y se quitan la vida. No logran el objetivo que el Señor les ha puesto porque simple y sencillamente ellos dicen, ya no puedo más, no quieren perseverar. He visto muchos cristianos que nunca alcanzan la madurez espiritual, se mantienen igual toda su vida. ¿Por qué? Porque no perseveran en lo que necesitan trabajar en su carácter, porque es difícil y debemos de perseverar. El devocional de esta mañana me pareció bien interesante, que el Señor dijo, es muy fácil hacer lo que todos hacen. Es muy fácil. Yo golpeé un carro que era un carro deportivo, que era un carro nuevo y de lujo, carísimo, y el viento me voló la puerta, abollé el carro, no me estaba viendo nadie, pues yo podía solamente mover el carro para otro lado. Pero dice, yo soy cristiano, no puedo hacer lo que hace todo mundo. Le dejó una nota a la mujer. Yo no sé si usted ya escuchó el devocional de hoy, si lo leyó, pero le dejó una nota a la mujer y la mujer ni le cobró, le llamó para darle las gracias. Le dijo, ¿y por qué me dejaste una nota? Porque no solo te cambiaste, le pareció extraño que se comportara diferente a todos los demás. Y le dijo, porque yo soy cristiano. Yo creo en Dios y creer en Dios no me permite ser igual a todos los demás. Y a veces esas decisiones, perseverar en ese tipo de comportamiento es lo que hace que el Señor logre en nosotros lo que Él está tratando de hacer. Pero es difícil pagar los $500 del deducible para un golpe. Es difícil que nos suban el precio del seguro. Y así vamos por todos los problemas de la vida. Es difícil pagar todo lo que nos cobran de taxes.
Es difícil pagar todo lo que nos toca pagar de diezmo. Es difícil seguir adelante haciendo todo lo que el Señor nos pide. Pero el Señor está a través de las dificultades, de las cosas difíciles que nos pone enfrente, un cambio en nuestro carácter que es para nuestro propio beneficio. Estábamos hablando de José ahora. ¿Cuánta dificultad pasó José? ¿Qué tal si José hubiera dicho, no, pues, hasta aquí, ya no aguanto más? Nunca hubiera sido rey en Egipto. No hubiera podido salvar a todo su pueblo. Los hombres de Dios que han logrado algo para Dios son gente que ha perseverado en la dificultad. Hermanos, ustedes no van a lograr atravesar con ese matrimonio, no van a llegar delante del Señor a decirle, Señor, yo me casé con esta mujer que tú me diste y a pesar de todas las dificultades, aquí entrego yo el matrimonio que tú me diste, lo respeté porque tú me diste a esa mujer. Pero ahí está un montón de matrimonios cristianos divorciados, hombres cristianos que han abandonado a sus hijos. Vemos cristianos con relaciones rotas, amistades que han quedado tiradas. No logran el propósito de Dios en sus vidas porque no perseveran. Necesitamos perseverancia. Necesitamos seguir adelante. No estoy hablando de perseverar en relaciones abusivas. Estoy hablando de perseverar en condiciones normales, aunque sea muy difícil. Hay que seguir adelante y seguir luchando a pesar de la dificultad. La actitud de David muestra perseverancia porque él sabía que era algo que Dios había permitido y respetó esa decisión. Creo que nosotros mostramos lo mismo si también lo hacemos. Número 2, segunda cosa que miro ahí en el comportamiento de David. Veo confianza en el tiempo de Dios. O sea, no solamente él respetó la decisión de Dios, sino que también vio que no era el tiempo de Dios todavía. Fíjese, cuando Saúl murió y él se echó a llorar, él no tuvo mano en eso, él no lo mató. O sea, no matarlo es respetar la decisión de Dios. Pero ahora llorarlo es respetar el tiempo de Dios. Él dijo, y entonces, ya se murió este hombre, pero yo no sé si este era el tiempo de Dios. ¿Cuántos de ustedes, incluyéndome a mí, decimos nosotros, ok, se acabó el proceso migratorio, y yo digo, no, ¿sabe qué? Ya voy a llamar a migración, ¿sabe qué? Deme otros 2 años más de espera, por favor. ¿Verdad que no hacemos eso? Si nosotros nos curamos y no le decimos al Señor, Señor, me hubiera dejado que permaneciera enfermo otros 2 añitos más. No decimos eso. Señor, mi hija ya no me da problemas. ¿Por qué no, por favor, lo dejas que me dé problemas? Aunque sea 6 meses más, Señor. No decimos eso. No lo decimos. Pero fíjese, podemos ver que él se daba cuenta de que si él no tenía derecho a matar a Saúl porque era el ungido de Dios y porque lo respetaba, tampoco otro tenía derecho a matarlo. Tampoco otro tenía derecho a terminar con su problema. Nadie tenía derecho a terminar con el problema que Dios le había puesto. Tener esa convicción de que el Señor nos pone en un problema y que nosotros tenemos que atravesar con ese problema es algo muy difícil. ¿Sabe qué es lo que hizo? Vengó al asesino de Saúl. Porque yo me pongo a pensar, me pareció muy mal que matara a ese muchacho, porque él solo venía a dar la noticia. No, pero sí había levantado la mano contra el ungido de Dios. Sí había levantado la mano contra él. ¿Qué es lo que hace usted cuando usted encuentra a una persona herida? Ah, no, ya este no se salva, lo voy a matar. No es eso lo que hacemos. No es eso lo que hacemos. Lo que hace usted cuando encuentra una persona herida, no importa cuán grave esté, es llevarla al hospital. Y si se muere en el camino o si se muere en el hospital, es cosa de Dios. Pero lo que hizo este muchacho no era cosa de Dios. Él no era Dios para decidir que ya no se salvaba de su caída. Hermanos, ¿cuántas veces hemos visto gente que decimos, no, ese no se va a salvar de eso que le ha pasado? Hemos visto gente caer de alturas y se salvan.
Y hay gente que se cae de un peldaño y se mata. Cuando es el tiempo de Dios, la gente se salva o se muere. Yo veo que no era el tiempo de Dios, al parecer, ¿verdad? Me pareció que no era el tiempo de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 9 de la segunda de Samuel 1. Lo va a tener en pantalla. Saúl le dijo: mi vida está aún toda en mí. Estaba vivo, hermanos. Estaba vivo. Estaba vivo y estaba fuerte. Estaba diciendo: no siento que me estoy muriendo. O sea, estaba metido en la espada. Quizás había evitado los órganos principales, ¿verdad? Había caído de una manera de que quizás no se iba a morir. Este muchacho no tenía derecho a quitarle la vida a Saúl. Y David se dio cuenta que no tenía derecho a quitarle lo que Dios le había puesto a que lo probara. No tenía derecho. Me pareció increíble ver la confianza de David en el tiempo de Dios. Lo último que veo ahí es confianza en el plan de Dios. O sea, él respeta la decisión de Dios, respeta el tiempo de Dios y respeta el plan de Dios. Fíjese que el plan de Dios era que David fuera rey de Israel. Ya estaba ungido. Cuando lo ungen, lo que le está diciendo es: usted va a ser rey en algún momento. Ese es el plan de Dios. Entre más rápido se muere el rey, ahora él se vuelve rey. Yo he visto hijos de padres millonarios que buscan la manera de que se muera rápido el rey para ser reyes ellos. Han salido historias en los periódicos que están tratando de que muera el presidente para ser presidentes ellos. Que están tratando de que muera, o sea, el que está de siguiente en el poder. Está tratando de que se muera el que está en el poder para tratar de acceder al poder. Pero David no está haciendo esto. Le convenía que se muriera Saúl. Le convenía. Pero él respetó el plan de Dios. Mire, leamos los últimos 4 versículos. Interesante, y quiero que le ponga atención. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová. Consultó a Jehová. Cuando Saúl muere, ¿quién es el siguiente que va a quedar de rey? ¿Quién es? David. Pero él no gritó y dijo: soy rey. Consultó a Jehová. Le preguntó: ¿soy rey, Señor? O sea, eres tú el que me va a decir, no soy yo el que va a decidir. Eres tú el que lo va a decidir. Eres tú el que me va a poner ahí. Eres tú el que manda. Está respetando el tiempo del Señor. Le dice: subiré a alguna de las ciudades de Judá. O sea, no dijo: se murió Saúl, entonces yo me voy a meter a Judá porque ahora yo soy el rey. No, le pidió permiso a Dios para irse a meter. Le dijo: subo a alguna ciudad. Y le dice el Señor: sube. David volvió a decir: ¿y a cuál? O sea, tampoco dijo: pues ya me dio autorización Dios, me voy a meter a la que me dé la gana. No, vete para Hebrón. Vete para Hebrón. David subió allá, él con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Esta es otra cosa que ustedes tal vez no entienden y no se dan cuenta de lo que está pasando. El que iba a ser rey de Israel era ¿quién? David. No lo hizo rey de Israel, lo hizo rey de Judá. ¿Y saben cuánto tiempo tuvo que esperar David para ser rey de Israel? 7 años más. Posiblemente ese era el tiempo que le faltaba de vivir a Saúl. Yo me puse a pensar en eso, qué interesante, que el Señor no lo hizo rey de Israel porque no era el tiempo. Y David le preguntó: ¿soy rey de Israel? Prácticamente la respuesta es no. Lo hizo rey de Judá. Y se esperó 7 años más para ser rey de Israel. Me pareció increíble.
Me pareció increíble. Yo creo que usted era el que estaba en línea para ser rey o reina de Israel. Usted se hubiera aventado a que lo coronen. Rápido. Vámonos, me toca. ¿Cómo hacemos? Si con una cola, ¿cómo hacemos? ¿Se nos mete alguien? ¿Cómo reaccionamos? No, ¿verdad? No, a mí me contó alguien que se le metió a alguien y le dijo, no, usted va para atrás. Me toca a mí. Yo soy el siguiente. ¿Verdad? Nosotros rápido nos aborazamos. Pero yo veo a David. David no se aboraza. David consulta a Dios. Qué importante. Qué importante que nosotros perseveremos en la situación, esperemos el tiempo de Dios, respetemos la decisión de Dios y que consultemos a Dios para saber si en realidad ya es el tiempo en el que Él quiere deshacerse de la prueba para que nosotros hayamos logrado lo que Él quiere lograr en nosotros. Porque de eso se trata. De eso se trata. Las actitudes de David reflejan respeto a las decisiones de Dios, confianza en el tiempo de Dios y confianza en el plan de Dios. Yo creo que el Señor nos está invitando hoy a perseverar y a tener confianza en Él. Ahora en la clase de escuela dominical vimos lo mismo, que nosotros tenemos que confiar en que el Señor está haciendo su voluntad. El Señor está haciendo algo con nosotros y tenemos que seguir adelante. Quizás solo sea paciencia, quizás solo sea, ¿verdad?, ese deseo que usted atraviese por ese momento difícil para que la victoria tenga gusto. Yo creo que ninguna persona que le dan las cosas fáciles las aprecian. Yo he visto otra vez hijos de gente con muchas posibilidades, que como no les cuestan las cosas, no las aprecian. Andan con un carro nuevo y no lo aprecian. Viven en una casa bonita y no lo aprecian. Pero el que trabaja duro por un carro, aunque sea viejito, lo aprecia. El que trabaja duro para pagar los biles de una casa, el que trabaja duro por pagar un mortgage, por pagar la letra de la casa, disfruta de esa casa. Si el Señor te hace atravesar por una dificultad, el día que llegues a ser coronado, que el Señor te diga, sí, ya es tu momento, ya te voy a quitar la prueba, en ese momento la corona va a saber a victoria porque tú aguantaste y aprendiste lo que el Señor quería que aprendieras. Fíjate, qué especial lo que el Señor está haciendo con nosotros. No hay duda de que es nuestro Padre que nos está moldeando el carácter. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuál es nuestra respuesta? Perseverar. Perseverar. Perseverancia es lo que necesitamos. Necesitamos seguir adelante en medio de las dificultades. Ya estás metido en un problema que tú solito te metiste. Sigue adelante. El Señor lo está permitiendo. Sigue adelante. Lucha. Atraviésalo. Cuando salgas, vas a ser una persona diferente. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por las pruebas. Te doy gracias, Señor, por la dificultad. Te doy gracias, Señor, porque me doy cuenta que eres tú quien las permite. Tú no nos pones la dificultad, pero la permites, Señor, porque cuando tú lo permites es parte de tu plan. Es parte de la manera como nos estás moldeando, de la manera como nos estás cambiando, de la manera como nos estás acercando al carácter de Jesucristo. Señor, nadie que gana una presea, nadie que gana una medalla de oro que no se haya esforzado, que no haya sufrido, que no haya corrido, que no haya sudado, que no se haya ejercitado, que no haya practicado, la puede disfrutar, Padre eterno. Lograr la victoria necesita que nosotros atravesemos
dificultad. Gracias, Señor, por mostrarnos que debemos de tener perseverancia, que debemos tener respeto de tus decisiones, que debemos tener respeto, Señor, por el tiempo de Dios. Tenemos que tener respeto, Señor, por ti, por todo lo que haces a través de la dificultad en nuestras vidas. Señor, sabemos que el plan tuyo no tiene daño, es perfecto. Padre, que lo comprendamos, Señor, y que sigamos adelante para hacerte de agrado y de honra. Que así como te sientes orgulloso del rey David, Señor, te sientas orgulloso de nosotros. Que nosotros también tengamos el corazón conforme al corazón de Dios. Permanece en nosotros, con nosotros, Señor. Nos despedimos de este lugar que tú nos has dado para juntarnos, adorarte, Señor, y para escuchar tu palabra. Pero no te despidas de nosotros, permanece con nosotros siempre como nos lo has prometido, Señor, porque tú dijiste que tú ibas a estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Bendito seas por siempre, Padre eterno, porque sabemos que caminas con nosotros todos los días. En Cristo Jesús te pedimos que nos acompañe siempre. Amén. Bendito sea nuestro Señor.